Retomamos el contacto con Felipe Solá, 43,50, se ha disparado el dólar, diputado, bueno, recién lo estábamos conversando, tarde o temprano esta suba se traslada a la economía real, a los precios, ¿no? A los alimentos, al combustible. Sí, absolutamente. El gobierno le ha asegurado a las empresas productoras de energía, entre ellas de combustible, gas, luz, agua, la dolarización, es decir, mantenerle en dólares el precio en boca de pozo, el precio originario. Ahora tiene problemas con el Fondo Monetario que le exige bajar ese nivel de precios. Tiene todavía margen para bajar nivel de precios, sobre todo en el gas convencional. Y de ahí al petróleo y de ahí a los combustibles. Imagínense que los únicos que están ganando plata en la Argentina son los concesionarios de toda esta energía, los concesionarios de las autopistas, ¿no es cierto? Toda la gente que tiene concesiones tiene algo así como una caja mensual de muy bajo riesgo. El resto, los argentinos, trabajan para fundirse. ¿Usted vio algún cambio fuerte en la economía en algún momento? ¿Algún cambio de idea? ¿Algún llamado a otros, llamado a los empresarios, a la oposición? No, solo se habla con los empresarios amigos, que son los miembros de estos lugares de mercado cautivo. Bueno, pero ahora generan la luz, etcétera, ¿no? Ahora nos quieren hacer creer que el problema de la Argentina son los argentinos. Usted, no sé, debe tener esta información. El presidente subió a su cuenta de Instagram a 2 vecinos, bueno, dialogando y remarcando esto, lo que yo estoy diciendo, ¿no? El problema de la Argentina somos todos nosotros. Esto es lo que nos quiere hacer creer el gobierno y este va a ser su mensaje de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Sí, la idea es que los argentinos somos distintos, no sabemos manejar este país, siempre nos fue mal, lo cual no es cierto, por supuesto. Este es un país con mucho más conciencia social que otros países que lo rodean, y eso es lo que le molesta al gobierno. Le molesta no poder liquidar absolutamente la ley laboral y hacer que la Argentina se convierta en una especie de lugar de esclavos que trabajen por cualquier cosa y no haya nadie que los defienda. A eso le llama, ese es el mal argentino para el gobierno, la conciencia de los argentinos, ¿no es cierto? La conciencia superior respecto de otros. El gobierno llenó de CEOs, gente que estudió afuera o gente que hacía negocios y sigue haciendo negocios con el afuera, financieros, el plantel, digamos, con el que nos iba a manejar. Esos tipos podían conocer mucho de Washington y de Ginebra, pero de Argentina conocían muy poco. Del entramado económico argentino conocían muy poco. De qué generaba el trabajo verdadero en Argentina, muy poco. Los resultados están a la vista. Los argentinos podemos manejarnos si confiamos en nosotros. El gobierno del principio de Kirchner hizo todo lo contrario, heredó una situación muy terrible que ya había manejado lo mejor posible Duhalde y levantó la autoestima de los argentinos, que empezó a crecer y a crecer y a crecer. Este gobierno baja la autoestima de los argentinos. Los argentinos tenemos la culpa, tenemos que flagelarnos porque tenemos un ministro como Duhovne o un incapaz como el presidente. En América Latina hubo distintas ondas, ¿no? En las últimas décadas pasamos por una década de progresismo en la mayoría de los países de la región. Ahora tenemos una situación donde la derecha gobierna en Chile, en Colombia, en Brasil, en Ecuador también se puede decir, por supuesto en Perú. ¿Se imagina rompiendo esa lógica o va a haber todavía muchas dificultades para cambiar el destino de toda la región? Bueno, nosotros no podemos hacernos cargo de la región, podemos tratar de cambiar la lógica en la Argentina. Indudablemente nos gustaría que la región estuviera cerca nuestro, pero lo que sí creo que el próximo presidente argentino, yo quiero serlo, debe conversar con todos, cualquiera sea su ideología. Nosotros no podemos decir cómo tiene que ser el presidente de Colombia o cómo tiene que ser la presidenta de Chile o el presidente de Chile actual o el de Brasil. ¿Lo dice por Venezuela? No puede uno... No, lo digo en general por los países que usted nombró. En el caso de Venezuela es distinto, porque en el caso de Venezuela lo único que hay que hacer como política exterior es impedir una guerra, una invasión y una guerra. Todo lo demás sería un error, estar a favor de uno o del otro. Felipe, lo quiero llevar a una declaración que realizó otro peronista como es el senador Miguel Ángel Pichetto, ayer en un reportaje.
Criticó al gobierno por aumentar la UH, la asignación universal por hijo. Lo que dijo a modo de resumen Pichetto es que, bueno, nadie piensa en el que trabaja. ¿Qué le pareció esa declaración de Pichetto? Lamentable. Tiene que saber que hay millones de chicos que sobreviven porque tienen asignación universal por hijo. Y eso no quiere decir nadie piensa en el que trabaja. Nadie piensa en el que trabaja por la política económica. No porque exista la UH y aumenten la UH, la asignación por hijo. La asignación por hijo es una de las pocas grandes políticas que se ha mantenido. Pero digamos, los únicos privilegiados son los niños, no tienen la culpa de la situación en la que nacen. Y entonces está muy bien que haya una asignación, que la contrapartida sea que vayan a la escuela y se den las vacunas. Felipe, estábamos antes del anuncio de que el dólar se había roto la barrera ahora de los 43, hablando de los tiempos electorales. Marzo era una idea de una alianza o del momento de llegar a este acuerdo de la oposición. Usted mencionaba que tenía que ser una oposición más allá del peronismo, que incluya otros sectores políticos. Hay el socialismo y hay sectores del radicalismo que están impulsando una tercera opción también electoral. ¿Ve la posibilidad de ampliar ese abanico o va a haber tres fuerzas compitiendo en las elecciones? Yo no descarto que haya tres fuerzas y más también. Hay muchas fuerzas que sacan poco, pero que están ahí, siempre están, la izquierda siempre está. Bueno, uno habla de las tres fuerzas con posibilidad de acceder al gobierno, ¿no? Sí, lo que digo es que los argentinos tienen que verse como golpeados por esta política, ¿no es cierto? Tienen que verse también como gente a la que le han mentido terriblemente. Le han mentido en cada uno de los temas y le siguen mintiendo. El 1 de marzo el presidente volvió a mentir descaradamente, diciendo que habían ganado la inflación, cosas por el estilo. ¿No es cierto? Que el salario estaba bien, bueno, cosas que ya no vale la pena ni mencionar de vuelta. De lo que se trata no es de que crezca el peronismo, lo que se trata es de que crezca un sector opositor, ¿no es cierto?, que tenga una raíz básica que consiste en esto. Primero miramos el trabajo argentino y lo defendemos y después miramos todo lo demás. Lo que se trata es de eso, ni más ni menos. No queremos volver para atrás, queremos ir para el futuro, pero mirando de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Finalmente los países no quiebran, nos tienen que respetar. Una situación muy difícil para el sector del trabajo. Ayer nosotros en nuestros estudios, diputado, entrevistamos a un industrial, ¿no? Y él nos decía, hablamos de los caminos que están adoptando diferentes empresarios. Muchos de ellos están suspendiendo a sus empleados, otros los están despidiendo, están recortando la jornada laboral. El empresario que vino ayer a nuestros estudios, él decía, no, yo estoy tomando por el camino de seguir apostando, de seguir manteniendo la plantilla de los trabajadores. Si bien la caída del consumo es muy grande, sigo apostando, ¿no? Pero con fuertes críticas a la política económica del gobierno. Bueno, con quien usted se reúne, que seguramente son con muchos empresarios, ellos, ¿qué le manifiestan, Solá? Hay como dos corazones en algunos empresarios. Por un lado admiten que están quebrados y por otro lado dicen no sé a quién voy a votar. Eso me parece tener dos corazones. Me parece que cada vez se van a ir convenciendo más de que van a ser una muerte económica. Y eso que hay muchísimos empresarios que no quieren echar su personal, que saben que su personal tiene el valor de que lo conocen desde hace mucho y eso vale mucho, conocer a un trabajador ya después de mucho tiempo, que reducen turnos, que dan vacaciones anticipadas y que se desesperan de tener que echar personal. Hay muchos así, hay otros que no, que están lejos y dan una orden que se cumple en la Argentina. En la industria automotriz se trabaja 3 días por semana y ha habido un acuerdo y avanzan los acuerdos. Por suerte, ¿sabe por qué hay acuerdos? Porque hay sindicatos. Porque hay sindicatos fuertes. Ahora, es hora de que nos demos cuenta de que queremos crecer, queremos producir más, queremos exportar más, queremos tener una ciencia argentina que nos ayude, que nos produzca tecnología. No queremos poder ocuparnos de la educación y no estar peleándonos con los docentes todo el día. Queremos crecer porque es la única manera
de que crezca la recaudación, de que no tengamos que aumentar impuestos. Queremos darle una tarifa lógica a los servicios para que la gente lo pueda pagar. Queremos que ARBA no sea una especie de lugar absolutamente insensible que no le importa nada liquidar una empresa de un día para otro. ARBA o la FIP, ¿no es cierto? ARBA en la provincia de Buenos Aires. Queremos cambiar eso, es decir, privilegiar el trabajo, defender el trabajo cambiando todo lo que haya que cambiar para defender el trabajo. Claro, ¿y cuál tiene que ser en este año tan clave el rol del sindicalismo? Bueno, el titular de SMATA, Piñanelli, fue tajante y se lo advirtió al presidente de que tiene que cambiar el rumbo económico, ¿no? El sindicalismo tiene que salir a la calle en defensa de los trabajadores, ¿o ve un sindicalismo todavía adormecido hoy en Argentina, diputado? No, yo no veo un sindicalismo adormecido, lo que veo es que es fácil de afuera del sindicalismo, desde la política, desde la militancia estudiantil, de otros lugares de militancia, decir, tienen que hacer una huelga. Ahora, ellos no están en los sindicatos, no saben si los afiliados van a cumplir con la huelga o van a tener miedo que los echen, por ejemplo. Y cada sindicalista sabe en qué situación está. Por supuesto que hay sindicalistas entreguistas, pero la mayoría de los que están son gente responsable que si larga un paro general tiene que saber que se va a cumplir a rajatabla. Y no todos tienen esa seguridad. Es una situación también derivada de la incertidumbre, del desempleo y de la caída de los salarios. Dólar y tasa para arriba, una contradicción, ¿no? Recién Solá mencionaba que esto, si sigue así, va a tener un fuerte traslado a los precios. Tuvimos una inflación muy alta en enero, una inflación muy alta en febrero, va a seguir alta la inflación en marzo. Felipe, no hay punto de anclaje, ¿no?, para pensar en este momento en un cambio de la situación socioeconómica. No, el gobierno va a hacer lo que el fondo le diga. Durante un tiempo el fondo le dijo que no usara reservas para frenar el dólar, que dejara crecer el dólar, pero el ministro Caputo se gastó, es decir, pasó de las reservas a los bolsillos de los más vivos, de los bancos, de los fondos, etcétera, de muchos particulares, 20.000 millones de dólares aproximadamente en muy poco tiempo. En el año, ¿no se me oye? Sí, el año pasado. El fondo exigió su salida. Ahora el gobierno le pide al fondo que lo deje usar reservas para atajar el dólar. Y según tenemos entendido, el fondo ha cedido que sí, que pueden usar reservas. Así que podemos llegar a perder mucha plata en esa batalla que siempre gana finalmente el que apuesta al dólar. Un día el banco pierde 200 millones, otro día 300, otro día 500, y la gente piensa le vamos a ganar y sale a comprar dólar. Recién, y hasta que vuelva el retorno, ¿lo está escuchando el piso? Nosotros lo escuchamos. Pero algo escucha. Sí. A ver. Le decía, usted conoce al campo, tuvo siempre vínculos muy fuertes con todo el sector productivo del campo. El campo es probablemente la palanca de arranque en cualquier situación cuando hay una crisis económica. ¿Se imagina el campo en este momento acompañando un cambio de políticas a nivel nacional? ¿Se imagina que va a haber de nuevo una situación de enfrentamientos como hubo en el pasado? ¿Cómo ve la nueva relación del campo con la fuerza política que representa en este momento? El campo argentino es uno de los más eficientes del mundo. Tal vez el productor argentino sea el más eficiente del mundo, sobre todo en cultivos anuales, ¿no es cierto?, en la gran región pampeana. Y también en algunos lugares de economía regional lo es. Por ejemplo, tenemos la mejor espera del mundo en el Valle. Ahora no nos podemos exportar a Brasil porque el gobierno en su ajuste hizo que SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, tuviera menos plata y no pudiera combatir una plaga, se llama Carpocapsa, en las peras. Entonces Brasil nos rechaza las peras. Todo está unido con todo, como usted ve. Los productores agropecuarios endeudados no pueden soportar las tasas del Banco Nación, 70%, 60%, los descuentos, las refinanciaciones a esas tasas. No pueden. Hace poco se lo ha dicho en Entre Ríos un productor que evidentemente era macrista, se lo dijo al ministro de Agricultura, que no sabemos qué le contestó, pero bajaba la cabeza. El peronismo debe aprender también a respetar el sector agropecuario y olvidar viejas peleas.
Y el sector también tiene que olvidar vieja pelea sin pensar en la Argentina. Ahora, Solá, bueno, vamos a reiterar esta información. El dólar asciende a 43,50. Y hablando un poco del plan económico del gobierno, del modelo que implementó el presidente desde hace más de 3 años, aquí hay ideología. El gobierno está haciendo lo que por lo menos el Fondo Monetario Internacional le aconseja que haga. Aquí hubo negligencia. Porque lo que estamos dándonos cuenta todos es que hay un retroceso en la calidad de vida de todos los argentinos. ¿Qué cree usted, diputado? Yo creo que hubo un pésimo diagnóstico al principio, pésimo modelo, parece que no conocieron la historia argentina, de qué pasó con el modelo neoliberal, un modelo que prioriza lo financiero, financiarización se le llama en el mundo al fenómeno, el gobierno adhirió a ese fenómeno en lugar de proteger el trabajo. No sé si está a tiempo de volver, yo no creo que esté a tiempo de volver atrás. Ahora rompió el vidrio del peligro y llamó al fondo, y tiene que hacer lo que le diga el fondo, pero el fondo no está interesado demasiado en la Argentina. El fondo lo que quiere es que Argentina tenga plata para devolverle a sus acreedores. Esa es la finalidad siempre del fondo en todos los países del mundo. El gobierno tiene que digamos, que hacer su autocrítica y pensar si puede cambiar. Es muy difícil para nosotros, nunca nos llamaron, nunca jamás nos llamaron. Este gobierno nunca concertó nada, solo con las organizaciones sociales concertaba porque tenía miedo que le hicieran lío, pero después no concertó nunca el resto de la cuestión económica, que es la totalidad de la economía. Solá, ¿cómo anda? Aquí lo saluda Mariano Martín. Quería preguntarle, porque en el Congreso del partido están participando distintas vertientes del sindicalismo. Está Héctor Daer, uno de los co-secretarios generales de la CGT, y también está Hugo Moyano, que prácticamente hoy están en veredas opuestas. ¿Usted cree que este acercamiento que hay entre sectores del PJ puede traducirse en alguna acción directa de la CGT, o viceversa, que la CGT empieza a aunarse bajo una misma protesta y eso pueda traccionar hacia una mayor unidad dentro del PJ? Eso es lo segundo más que lo primero. Yo no hablaría de una protesta porque es un timing que tienen ellos, si tiene sentido o no, si sirve o no, si el resto de la gente lo va a entender o no, que es muy importante para nosotros eso, y para los sindicalistas que son lúcidos también. Todos ellos, todos los que mencionó usted y algunos más, como Piñanelli, por ejemplo, les mata, que estuvo hablando hoy acá y que tiene el drama en las automotrices, son miembros de la Comisión de Acción Política del PJ y también por eso están acá, ya terminó en el Congreso. Y está Yasky de la CTA, es decir, hay una unidad muy grande. El problema es que la situación no da para más y no tiene ningún sentido no unirse, están unidos. Bien, diputado Felipe Solá, muchas gracias por este contacto. Gracias, Yanina.